Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a hacer un ejercicio de mapas de Carnot. Entonces recuerden, ya habíamos hecho un video antes de mapa de Carnot. Los mapas de Carnot tienen por objetivo hacer simplificaciones de la cantidad de compuertas que tiene una determinada función lógica. Es decir, por ejemplo, para poder generar esta tabla de verdad, ya se pueden requerir un cierto número de compuertas y esas compuertas van a tener asociado un costo. Ahora, si ese diagrama de compuerta asociado a esta tabla de verdad se puede simplificar, ¿ya? Estaríamos ahorrando costos. O sea, un circuito en vez de hacerlo con 10 compuertas, no sé, pues a 1000 pesos cada compuerta, podemos hacer de que el mismo circuito lo terminemos con 5 compuertas. Entonces, por lo tanto, estaríamos ahorrándonos un costo en la cantidad de compuertas usadas en este circuito, y lo cual se traduce a un costo menor, sobre todo en una producción en serie. Esa es la utilidad que tienen los mapas de Carnot. Ahora, la cosa técnica es lo siguiente. Tenemos una tabla de verdad, ¿cierto? Tenemos 3 entradas digitales y tenemos una salida, que es la salida de nuestro sistema de compuertas. Como tenemos 3 entradas digitales, tenemos 8 combinaciones, ¿cierto? Tendríamos desde este punto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Partiendo desde el 000 al 111, ¿cierto? Que sería 2 elevado a 3 combinaciones, 8. ¿Ya? Ahora, esta columna F es la que es propia del enunciado. O sea, según el problema nos van a dar una determinada forma de combinaciones, ¿cierto? Ahora, lo importante dentro de los mapas de Carnot es lo siguiente. Tienes que tomar las salidas, ¿cierto? Todas las salidas que valgan 1, ya las salidas que están encendidas, que son simplemente cuando la salida se activa en función de determinadas combinaciones de las variables de entrada, que pueden ser sensores, interruptores, puede ser un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, podemos tener sensores de luz, humedad y temperatura, ya que sean del tipo binario, o sea, hay humedad, no hay humedad, hay temperatura, no hay temperatura, ¿cierto? Y que F represente la salida si se acciona una motobomba o no, ¿ya? Entonces acá, según estas combinaciones, ¿cierto? Podemos ver todos los casos posibles donde la motobomba se acciona, ¿ya? Entonces ahí vamos más allá de lo simbólico, algo más práctico. Entonces, tenemos que tomar todas las posibles combinaciones de mientras digitales, que pueden ser sensores o interruptores, tal de que la salida es 1, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que formar los términos, ¿cierto? Que en este caso sería, si el A vale 0, el B vale 1 y el C vale 0, ¿cierto? Para cuando F vale 1, ya tendremos lo siguiente, que esto es A barra, B normal y C barra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el A vale 0, el A está negado, el B vale 1, el B está normal y el C vale 0, o sea, el C está negado. Y repetimos esa idea, esa lógica para todo hacia abajo, o sea, para el resto de las combinaciones. Es decir, vamos a tener acá un A barra, B normal, C normal, tendremos acá un A normal, ¿cierto? B barra, C barra, acá vamos a tener un A normal, un B barra, C normal, ¿cierto? Acá un A normal, B normal, C barra, ¿cierto? Y después un A normal, B normal y C normal. Ya fíjense cómo se armó. Ya, este es 0, entonces A barra. Este es 1, entonces B. Es 0, entonces C barra. Ya, caso 2. Ya, porque la salida vale 1. En estos dos casos no lo hacemos. Acá tenemos que A está negado, ¿cierto? Por lo tanto de A barra, que B está normal y C está normal, ¿cierto? Entonces no llevan barra. Acá el A está normal, ¿cierto? Porque es un 1 y el B y el C están negados, por lo tanto ya en la barra arriba. Y se repite el mismo procedimiento para el resto. Y una vez que tenemos eso, podemos formar lo que se conoce como la forma canónica. Y la forma canónica queda así. Vamos a tener F, que es lo mismo que A barra B C barra más A barra BC más A B C barra más A B barra C más AB C barra más ABC. ¿Ya? Entonces tenemos, esa es la forma canónica, que es lo que representa, ¿cierto? Todas las posibles salidas de la tabla de verdad, que valen 1. Ya, si esto lo llevamos a un diagrama con puertas, sería así, imagínate. Tenemos 3 señales digitales. Tenemos 3 señales digitales, que son A, B y C, para que veamos primero la cantidad de compuertas que usa el caso por extensión, ¿cierto? Que sería en este caso la forma canónica, ¿ya?
tenemos 6 compuertas AND de partida, ¿cierto? Esa y esa. Tenemos 6 compuertas AND. Vamos a tener la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Son 6 compuertas AND, ¿cierto? O sea, esto va a quedar más o menos largo. En la primera compuerta AND, el A está negado y el C está negado. Entonces vamos a poner un par de negadores acá, un par de pelotitas, ¿cierto? Y vamos a unir en este caso la línea de la señal A, ¿cierto? Con esto de acá, ¿cierto? Entonces esto es A, ¿ya? Y después de esta pelotita va a ser A barra, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener A barra, A negado. El B está normal, entonces significa que vamos a tener B, que sería esto de acá, y finalmente C, que pasa por el negador, ¿cierto? Esta pelotita, la vamos a hacer de otro color, ¿ya? Y por lo tanto ahí vamos a tener C barra, ¿cierto? Tenemos acá C barra. Ya, ahora para la segunda, ya para la segunda compuerta vamos a tener lo siguiente. Tendremos A barra, ¿cierto? Sería esto de acá, ya que va a estar, en este caso, negado, por eso es la pelotita. Luego vamos a tener B normal, ¿cierto? Sin negación, y el C normal. ¿Ya? Luego tenemos en la tercera compuerta el A que va a estar normal, el B que va a estar negado, ponemos la pelotita, ¿ya? Y en este caso el C que también va a estar negado, entonces le ponemos acá el negador. Y tenemos que hacerlo para todo, entonces vamos a tener acá un A normal, ¿cierto? Tenemos A, el B va a estar negado, le ponemos pelotita, y el C va a estar normal. Y entonces fíjense que igual va quedando largo. Después tenemos el A normal, tenemos esto de acá, A normal, tenemos el B normal y el C negado. Ya fíjense que estas compuertas son todas AND. Recuerden que la multiplicación es lo mismo que un AND. Es decir, la multiplicación es lo mismo que eso y es lo mismo que una compuerta del tipo AND. Y que la suma es lo mismo que un OR y es lo mismo que una compuerta del tipo OR. Ya, eso tienen que tenerlo igual claro. Ya. Ahora, la última compuerta, los tres son normales, ¿cierto? Tenemos el A, tenemos el B y tenemos el C. Estos saltos, estos montes que no está haciendo contacto este cable con este cable, o si no harían un cortocircuito. Ahora, ya que tenemos todos los términos formados, significa que tenemos que hacerlos converger en una gran compuerta OR, ¿cierto? Entonces recuerden que el OR es verdadero cuando al menos uno es verdadero y el I es verdadero cuando todos son verdaderos. Entonces, por lo tanto, todo esto son I y esto es un O. Entonces, tenemos que vale 1, sí, ¿cierto? O, y estos 6 posibles I, ¿ya? Y así es como funciona la electrónica digital por dentro, a partir de puras compuertas I y puras compuertas O, ¿ya? Y esta sería F, ¿cierto? Tal de que con cualquiera de estas posibles combinaciones que vemos acá, con al menos una que se cumpla, ¿cierto? El O va a ser verdadero y vamos a tener la función, ¿ya? Pero ahora pasemos a lo que es mapas de Carnot, ¿cierto? Que eso es lo que nos convoca acá. Entonces, en el mapa de Carnot para 3 variables, ¿cierto? Habíamos dicho anteriormente de que tenemos una caja como un rectángulo. Con esta forma vamos a trabajar mientras con 3 variables porque con 4 o 5 se complejiza más. Y esto es solamente una introducción básica conceptual. Entonces tenemos A01, ¿cierto? Y acá vamos a tener BC, ¿cierto? 00, 01, 11, 10, ¿ya? Esa va a ser nuestra tabla de Carnot. Ahora, tenemos que ir uno por uno. 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta fila corresponde a la A. Acá tenemos el A negado, el A normal. Y acá tenemos todas las posibles combinaciones de BC. Al ser esto un algoritmo, un procedimiento, fíjense que esto no está en orden binario. No es 0, 1, 2, 3, sino que es 0, 1, 3, 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente este tablero se hace uniendo los que están adyacentes, por así decirlo. El 0, el 0, el 1, el 1, el 1, el 1 y el 0 con el 0. Ya, empecemos a formar esta cosa. Entonces el 0, 1, 0 significa que yo me voy a posicionar en la primera fila y después voy a tener el 1, 0. Es decir, voy a tener un 1 acá. ¿Ya? 0, 1, 0 sería la primera fila. 1, 0 sería por ese 1 de 0 acá. Y marcamos el 1. En otras palabras, todos estos datos, los que valen 1, los tenemos que transportar a esta tabla de acá. Ya, 0, 1, 1. 0, 1, 1 significa acá, porque 0, A, 1, 1, BC. Luego vamos a tener 1, 0, 0, 1, 0, 0, que sería este de acá, ¿cierto? Ese de ahí corresponde a ese 1.
1, 0, 1, 1, 0, 1 sería el de acá, porque 1, 0, 1, 1, 0, 1. Después 1, 1, 0, ¿cierto? 1, 1, 0, este de acá. Y finalmente el 1, 1, 1. Y tenemos, por lo tanto, nuestra tabla de Carnot rellena. Ya está lista. Ahora, como le había dicho, ya existen infinitas soluciones. Ya no existe una sola solución, pero tenemos que tratar de hacer cubrir todos los números unos con la menor cantidad de círculos o grupos posibles. Ya recuerden que del video anterior habíamos dicho que en un mapa de Carnot ya nosotros podemos agrupar de a pares horizontales, ¿cierto? Podemos agruparlos de esta forma, o también podemos agruparlo que se salga, por así decirlo, porque es como si fuese infinito, ya, como una cinta infinita, o también podemos agruparlos de esta forma. Podemos agruparlo de formas verticales, ¿cierto? Para también estos tres de acá. O también podemos agruparlos como cuadrados, ¿cierto? O podemos agruparlos de esta forma, ¿cierto? Que se va por los bordes. O también podemos agruparlo, mejor hago otro más. Podemos agrupar también de esta manera, por ejemplo, estos dos de acá con estos dos de acá. O también podemos agrupar la fila completa, ¿ya? Lo importante es que sea de a pares, ¿ya? Ya sea de a 2, de a 4 como cuadrado o de a 4 como fila, independiente si se sale o no de los bordes, ¿ya? De eso se trata. Entonces, acá tenemos múltiples formas de agrupar esto. Ya, una de las formas, ¿cierto?, que podemos analizar es simple. Agrupamos estos dos y agrupamos esto de acá. Ya, esa es una forma, después vamos a ver otra más simple. La idea es usar la forma más compacta posible. Entonces, para eso, ¿cierto?, tenemos que ir analizando. Tenemos que sacar la función booleana a partir del tablero. Entonces, veamos primero este cuadrito de acá arriba. Este cuadro de acá arriba, tienes que ver, el A, ¿tiene algún cambio de estado? No sé, estos dos 1. ¿Hay alguno que pase el A de 0 a 1? No, el A se mantiene, ¿cierto? O sea, en este grupo el A es constante en 0. Es decir, no hay como un cambio de 0 a 1. Entonces acá el A se mantiene. Entonces, por lo tanto, vamos a poner la A. ¿Ya? Se pone la A. Luego vamos a tener, en este caso, el A acá también va a estar negado, ¿cierto? Tenemos el A negado ahí. Y ahora tenemos que ver esta parte. Ya fíjense, tenemos acá 1, 1 y ese 1, 1 representa a BC. BC, B normal, C normal. Y este 1, 0 representa a B normal y C negado. ¿Ya? Entonces, fíjense, estamos analizando este conjunto, ¿cierto? Entonces, 1, 1. Ya, ¿el B se mantiene? Sí, se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Se mantiene normal. A ver, ¿el C se mantiene? No, cambia, ¿cierto? Porque cambia de C a C barra. Entonces el C no va, chao. Y ahora pasamos al conjunto de acá abajo, ¿cierto? Y si se dan cuenta, acá simplemente es A, ¿ya? O sea, tenemos A normal, ¿cierto? Le ponemos más A. Porque fíjate que tanto el B como el C cambian. Acá tenemos estos dos que B vale 0, pero acá el B vale 1. Y acá el C vale 0 y acá el C vale 1. Entonces el B y el C no se consideran. Y cuando tomamos el renglón completo sería A. Si fuese el renglón de arriba sería A barra, ¿ya? Entonces eso igual es importante. Ya, y por lo tanto acá tenemos nuestra función lógica. Si esta cosa nosotros la representamos en un diagrama de compuertas, ya vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ya las dos líneas que serían A y tendría B. ¿Ya? Y acá yo tengo un AND, ¿cierto? Y el AND tiene una negación en la A. Entonces vamos a hacer la compuerta AND, tenemos la pelotita de la negación. Ya simplemente me pego un salto acá. Y con eso yo tengo A barra, ¿ya? Y B, que sería eso de ahí. Entonces, finalmente, ese más corresponde a un OR, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá un OR, algo de este estilo. Y nos colgamos de la línea A, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener F. ¿Ya? Entonces, fíjense, la gracia de Carnot es que te permite pasar de esto a esto. Entonces, mucho más compacto y por lo tanto, como se usan menos compuertas, eso se traduce en un costo. ¿Ya? Pero veamos otro caso, ¿cierto? Con el mismo ejemplo. Fíjate, como les dije que no tiene una sola solución, vamos a ver si se puede compactar un poquito más. Y entonces vuelvo a rellenar el tablero A, B, C, ¿cierto? Tengo en este caso 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1, ¿cierto? Estoy replicando esto acá. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya entonces estoy
con este mismo tablero, pero voy a agrupar de forma diferente. Fíjense en este detalle. Ya mantenemos el grupo de abajo, que es lo mismo que A, pero yo ahora voy a agrupar estos 4, en vez de agrupar solamente ese par. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Ya vamos a tener F, que es la salida, es igual a A, ¿cierto? Ese A ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Porque el A es el renglón completo de abajo, eso es A. Ya, pero ahora fíjense en este de acá. En este de acá, ¿el A cambia de estado? Sí, cambia de estado, entonces el A no se considera, tenemos que ponerle un más. Ya, el B, acá vamos a tener que esta columna es para BC, ¿cierto? B normal, C normal, y esta columna va a ser B normal, C negado. Entonces, en este grupo da 4, ¿cierto? El B ¿se mantiene? Sí, se mantiene. ¿En cuánto se mantiene? En B. Ya, entonces le ponemos B. Ya, el A no se mantiene, ¿cierto? Porque al final esta fila de arriba involucra a la 0 y esta fila de abajo involucra a la 1. Entonces, como el A tiene un cambio de estado, el A en este caso no se considera. Pero en este caso, los 4, ¿cierto?, componentes de este grupo mantienen que el B es normal. Sin embargo, el C cambia de estado y no se toma. Por lo tanto, fíjense que esa agrupación dio todavía más simple. Eso es simplemente esto. Es un OR, nada más. A, B, ¿cierto? Y F. ¿Ya? Entonces, fíjense que eso es equivalente a eso y eso es equivalente a esto. Entonces, esa es la gracia, Carnot. Ahora, para poder verificar resultados, vamos a hacer una tabla de verdad. Para poder hacer eso, en la tabla de verdad del sistema simplificado, ojo, no vamos a hacer este porque es muy largo, vamos a hacer uno simplificado. ¿Qué va a hacer? Vamos a comprobar de que esa función es equivalente con esa función, ya que ambos son resultados del mapa Carnot. Vamos a tener entonces A y B. Tenemos A y B, ¿cierto? Las 4 posibles combinaciones, que serían la 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. Ya, en esta primera cosa tenemos un OR. ¿Ya? Entonces va a ser A más B. ¿Cierto? El O, ¿qué significa? Que al menos 1 es verdadero para que sea verdadero. Entonces acá 0, 0 es 0, 0, 1 es 1, 1, 0 es 1 y 1, 1 es 1. ¿Ya? Ahora, pasémonos al caso de acá. Ese de ahí es este de acá. Entonces lo voy a marcar como una de las primeras soluciones. ¿Ya? Ahora, este caso de acá, este caso de ahí arriba, vamos a tener a barra, ¿cierto? Necesitamos a barra o a negado, que sería el inverso de esta primera columna. O sea, vamos a tener 1, 1, 0, 0. Luego, ya tenemos acá a barra B, ¿cierto? Que sería a barra B, que sería hacer un AND con el A negado y el B normal. Es decir, voy a tomar esa columna, ¿cierto? Y esta columna. Y los voy a operar con un I. Recuerden que es conmutativo, se puede dar vuelta. A barra B es lo mismo que B a barra. Entonces el I te dice que los dos tienen que ser 1. 0, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 1. 0, 0, 0. 1, 0, 0. Ya. Ahora, para poder concluir, vamos a tener lo siguiente. A barra B o A, ¿cierto? Ahora voy a tomar esta columna, ¿cierto? Esta columna de acá, que va a ser A barra B, y le voy a operar un OR con la columna de la A, ¿cierto? Estas dos columnas que ven ahí. Entonces el O te dice que es verdadero cuando al menos 1 es verdadero. Es decir, 0 o 0 es 0. 0 o 1 es 1, 1 o 0 es 1 y 1 o 0 es 1. Por lo tanto, el resultado de esto nos dio esto que está acá, ¿cierto? Esto corresponde al resultado de esto, ¿cierto? La primera simplificación, y esto corresponde al resultado de la segunda simplificación. Ambos son soluciones de Carnot. Y si se dan cuenta, son lo mismo. Entonces se puede demostrar acá con un ejemplo de que ambas simplificaciones de Carnot son equivalentes. ¿Ya? Entonces recuerden, chicos, mi correo es nestor.palominos@gmail.com. Ahora, si no se ve muy bien el video, pónganlo en máxima resolución y pantalla completa. Claro, ahí se va a ver bien. Y eso, ya, que les vaya súper. Cualquier cosa, un correo, un mensaje. Chao, hasta luego. Cuídense.